vamos a hablar de una enfermedad social porque lo es que ataca el nervio central de nuestra sociedad y me refiero a la violencia intrafamiliar, a la violencia de género contra las mujeres. Para ello trajimos una voz autorizada que es la magistrada, la Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, la magistrada Roxana Reyes. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muy grato. Siempre es un placer. Gracias, muchas gracias. Sobre todo que es mi primera entrevista del año, o sea que me complace mucho. No, pero una gran Todavía cosa. se puede decir feliz año. Sí, todavía estamos en ese periodo. Yo sosteno que cuando usted a lo largo del año ve por primera vez una persona, aunque sea en agosto, usted tiene que decir Sí, no, claro, feliz año. Está ahí un poco fuerte, pero aplica. Bueno, claro. Obviamente queremos tocar ese tema que preocupa y justo hablábamos de estas películas que dan ese mensaje a la mujer de que ella puede. Claro. Y nos parece bastante alentador porque el mensaje que hemos recibido por años es todo lo contrario, que la mujer debe tener un papel que siempre esté por detrás. Entonces, ¿cómo va el proceso también de los feminicidios en la República Dominicana y que se entienda, que la sociedad asimile que la mujer no es pertenencia del hombre? Mira, lo primero es que siempre digo cuando voy a las entrevistas que la gente suele querer respuestas fáciles para un problema muy complicado, como el de la violencia contra las mujeres. Y usualmente quiere la solución de este problema desde el Ministerio Público o desde el sistema de justicia penal, donde está el Poder Judicial, donde está el Ministerio Público, donde están los forenses, donde está la Policía Nacional. Pero nos olvidamos de cómo un hombre o una mujer se convierten en esta sociedad en víctimas o en agresores. Entonces, mientras la sociedad, a través de la educación, no transforme, no cambie la cultura patriarcal machista, donde los hombres vean a las mujeres como objeto de su propiedad, es muy poco lo que los fiscales y los policías van a poder hacer. Sí, es reactivo. Porque es un tema, exactamente. Un tema de educación. Nosotros somos reactivos, nosotros intervenimos cuando el problema pasa. Ya está creado. O cuando ya puede ser la mujer agredida. Entonces, esto es un problema de múltiples causas que demanda del abordaje, intervención y respuesta de diferentes actores. Usted tiene un Ministerio de la Mujer, que es el gestor de la política pública en materia de género, y es el órgano llamado a coordinar a los demás actores sobre la base de un plan nacional de erradicación. Y por eso existe la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia, que la preside la ministra de la Mujer. Pero tengo entendido que no se reúne. Y de la cual formamos parte todos nosotros, ¿no? Todos los actores sí se reúnen. Okay. Entonces, cada actor tiene su propio plan de trabajo dentro de lo que es ese Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Yo he leído en estos días declaraciones de mis buenas amigas Soraya Lara y Sergia Galván, presidentas tanto de la colectiva Mujer y Salud como del PACAM, que son entidades que nos apoyan y han trabajado con nosotros durante mucho tiempo, y dicen que hay que identificar o reconocer o valorar el riesgo, el peligro, niveles de peligrosidad en las mujeres víctimas. Pero te voy a decir lo siguiente, aparte de que como parte del protocolo de actuación se trabaja con eso, cuando una víctima se niega a someterse a una evaluación pericial, tú no la puedes obligar. Que eso pasa. Cuando a una víctima tú le dices, hay que hacer una batería de pruebas para argumentar ante un juez su nivel de daño emocional, porque tú no puedes presentarte ante un juez y decir, este es un agresor sin nada. Sí, el porcentaje de las mujeres que retiran esa denuncia que hacen es bastante alto, porque cuando una mujer no está lista para denunciar al agresor, ella hoy denuncia y mañana va a retirar la querella porque está metida en el círculo de la violencia. De codependencia. Exactamente, porque esto es un problema no solamente de dependencia económica, sino de codependencia emocional. Sí, que es más fuerte. Esto es muy complejo, ¿eh? Es decir, no es tan simple como el feminicidio, bueno, la mataron, eso es la punta del iceberg. Tenemos que meternos para el fondo y ver qué es lo que hay detrás. Por eso es importante todo lo que todos hagamos para promover una respuesta más eficaz. El Ministerio Público trabaja dentro de lo que es nuestro plan de operación. Como ustedes han visto con la campaña de prevención a una voz contra la violencia hacia las mujeres, que la seguimos este año hasta noviembre. Maravilloso, vamos a hablar de ella. Exactamente. Pero además, nuestro plan de trabajo contempla la ampliación de la cobertura de los servicios en todo el territorio, más unidades, más personal, para mejorar la calidad de la respuesta, que las mujeres tengan espacios donde ir a denunciar el maltrato. Pero eso es solamente un componente, porque igual
tú tienes que trabajar con todo lo que es la parte de prevención, fortaleciendo la respuesta, la actuación coordinada, para que esta mujer cuando va a buscar ayuda no sea victimizada, no ande de lugar en lugar buscando respuestas, sino que un juez entienda el nivel de peligro, el riesgo en el que pone una mujer cuando le da libertad a un hombre que la puede matar y que el Ministerio Público le ha presentado una evidencia preliminar de que puede matar a esa mujer. O sea, todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta para ser realmente eficaces en la respuesta ante Es un reajuste general, porque ahora me viene a la memoria el caso del asesinato de la sargento de la Policía Nacional por su expareja, un miembro de la Armada Nacional, en el espacio del Juzgado de Paz, que le pide, mira, vamos a hablar aquí. Exacto. Debajo de una mata. Lo primero es que no podían mandarlos a ellos a ponerse de acuerdo. Exactamente. Eso no puede ser. O sea, que lo que tú dices es correcto. O sea, que tenemos que hacer un reajuste global, general. No, y cuando yo veo que los policías que están ahí, se quedan sin hacer nada. En la luna de Valencia, yo no puedo entender eso. Y le dice él, no se meta nadie. Sí. Señores, o sea, ustedes no. Pero fíjate lo siguiente, es lo primero, cómo entra armado. Sí, que se rompieron ¿tú entiendes? Entonces, aparte de eso, ustedes no, pero ellos se supone que tienen que tener el entrenamiento para manejar una situación como esa, que ponga en peligro la integridad hasta de ellos mismos incluso. Entonces son muchas cosas que tenemos que verlas. Por eso es que siempre digo que esto es un problema sistémico estructural, que no se puede ver como la muerte por ella misma y ya. Como te he dicho antes, una campaña, una canción no van a resolver por sí solo el problema, porque es sistémico, es parte de lo que es un plan de trabajo. Pero tú has identificado el elemento central, que es cambiar una cultura. Sí. Y una cultura se cambia a través de la educación familiar y la educación formal académica. Sí. Ustedes tienen un espacio de una alianza natural con el Ministerio de Educación. ¿Han pensado en estructurar algún proceso, formación, una clase que tenga como centro la convivencia pacífica? Y que los forme desde pequeños, porque eso es una conducta que vas aprendiendo con los años. Pero si desde pequeño le das el mensaje de que al final la violencia en cualquier grado es negativa y demás, o sea, podemos trabajar el problema desde raíz. Mira, hay que ver lo siguiente. El tema del género, por el mismo plan del Ministerio de la Mujer, debe estar transversalizado en la currícula académica y en todo lo que es el Estado, a través de sus diferentes instituciones. Nosotros en particular, desde el año 2014, comenzamos a trabajar con un proyecto que se llama Masculinidades Positivas. Y el año pasado hicimos una alianza estratégica con Educa, porque Educa tiene muchos años ya trabajando con todo lo que son temas importantes de la formación de los maestros, el sistema educativo per se. Justamente lo que promovemos es, a través de la educación, que desde la interacción inicial en la educación básica de los niños y niñas, esto se dé sobre la base del respeto, los valores, la tolerancia, que los niños no vean a las niñas como objeto de su propiedad. O como débiles a las cuales se puede someter por la violencia. Que se dé de igual a igual. Sí. Una interacción en equidad. Porque mientras los hombres vean a las mujeres como objeto de su propiedad, vamos a seguir repitiendo la historia de que los hombres dejan a la mujer en este país, no pasa nada. Pero cuando son ellas que los dejan a ellos, entonces ellos salen a matarla. Porque es mía o de nadie. Algo inexplicable. ¿Te das cuenta? Entonces, ves en muchos casos cuando la codependencia es muy fuerte, que descargan toda su rabia y luego se matan ellos. Entonces, nosotros tenemos un nivel alto de suicidio seguido. Pero mira, es una paradoja, porque si bien aquí tenemos un formato educativo machista, también es cierto que tradicionalmente se ha educado al niño bajo el predicamento siguiente: a las niñas no se le golpea, se le trata bien, con delicadeza. ¿Por qué eso no ha funcionado? Pero lo que pasa es que yo como padre, por ejemplo, lo hago y a mí me lo hicieron. Pero creo que es un mensaje que ha disminuido bastante. ¿Tú crees que es posible? El negativo hace mucho más ruido que el positivo. O sea, las mismas canciones que muchas veces escuchamos en la radio, qué bueno que tú te ponen a las mujeres como un objeto sexual. O sea, que ha variado. Y nosotras recibimos ese mensaje porque uno la canta, la canción, y la baila. Entonces tú dices, óyeme, ¿qué va a pesar más? ¿Ese que escuchamos todo el tiempo negativo o el que nos dice a veces nuestros padres? O el contexto. Mira, por eso, gracias a Dios, este proyecto de A Una Voz contra la Violencia hacia la mujer ha sido sumamente exitoso, esta sinergia que hemos desarrollado con la Diva Bay Jiménez, porque primero el grupo en sí mismo es un grupo
de hembras y varones que han asumido este mensaje, lo han internalizado y lo difunden. Sí, lo sienten, están comprometidos. Exactamente, conectan muy bien con el público adulto joven y con los adolescentes, que es un núcleo donde la violencia está muy invisibilizada. Y luego tenemos las manifestaciones en nuestras fiscalías. Entonces, por ejemplo, te das cuenta cuando los mensajes son positivos de reforzar el empoderamiento de las mujeres que siguen adelante, porque la vida no termina ahí, pero tampoco desatando una guerra entre hombres y mujeres, porque definitivamente los países avanzan, cuando hombres y mujeres se respetan, se apoyan y caminan juntos hacia una misma dirección. Entonces, tú ves la feminización de la matrícula universitaria, la misma educación superior ya a nivel de bachillerato. Las mujeres son las que mejores notas sacan, son las que más cantidad y calidad se van. Yo te lo digo porque enseño en una universidad. Entonces, cuando tú ves que son las que mejores notas sacan, que son las que menos desertan de la escuela y se gradúan con altos honores, sin embargo son las más pobres dentro de los pobres. Según la encuesta Endesa. Es una contradicción. Son las que reciben los salarios menores en mismas posiciones. Si uno hace la comparación, o sea, el hombre puede tener la misma posición, Homero puede tener la misma posición que yo, pero Homero va a ganar más que yo. Claro. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué es más eficaz? ¿Contar los feminicidios o menos hombres machistas? Quisiéramos llegar a ese punto, donde en lugar de estar contando las muertes que tenemos, que no nos gustan, que nos desagradan y que nos duelen, contemos menos hombres machistas, porque entonces cabe la posibilidad de ir disminuyendo esos niveles. Y se me ocurre, porque es verdad que se puede ocasionar la muerte a una mujer con cualquier cosa, pero también tiene que ver mucho la disminución de la facilidad de tener las armas en la República Dominicana, porque en un hogar que haya una pistola es mucho más fácil morir por ella que en uno que no la haya. Eso es una buena pregunta. La mayoría de feminicidios que ocurren con armas de fuego o es un elemento, o es con armas blancas. Ambas. Igual proporción. Armas de fuego y armas blancas. Aquí hay un gran problema con el tema de las armas de fuego, y es que tú las tienes también ilegales, ¿no? Desde que un sujeto se roba un arma y con ella comete delitos o ilícitos penales, lógicamente ya esta arma es ilegal, aunque tenga un permiso de porte. Entonces, más que el arma, es la cultura. Sí, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo, pero cuando tú dices que como es sistémico, yo quiero cambiar la cultura y quitar la herramienta. Porque se necesita mucho, es muchísimo más fácil coger una pistola y disparar en un momento de reacción de ira, a tú tener que calcular. Tú la única opción que tienes es la almohada. Fíjate lo siguiente. Hacen lo que sea. Cuando se trabaja con la intervención conductual para agresores que no representan peligro de muerte para las mujeres, te das cuenta que es básico el manejo del control de la ira y de los impulsos. Que ahí estamos muy mal los dominicanos. Porque los hombres dominicanos tienen niveles muy bajos de tolerancia a la frustración. Somos gatillos alegres. Entonces, del punto de espíritu. Tú te das cuenta que aquí a este estudio ahora mismo puede venir alguien a agredirnos verbalmente. Y nosotros decidiremos cómo enfrentar esa situación. Sí, igual que él lo agredimos, si no hacemos nada, que muchas veces es la mejor manera de reaccionar, o si lo vamos a arrestar y a ponerlo a disposición de las autoridades competentes. Entonces, en ese sistema de intervención conductual que tomamos el modelo referente argentino y lo mejoramos, y ahora nosotros nos convertimos en referentes de los argentinos, porque así es este país de especial, no hay tasa de feminicidio. Y más de 6.000 casos intervenidos apenas presentan un 2% de reincidencia. Quiere decir que el sistema ha funcionado. Quiere decir que es importante la desconstrucción de los mitos, de los micromachismos y el manejo de la ira, el control de los impulsos. Pues yo te voy a decir una cosa, mi padre tuvo armas hasta el último día de su vida, y a nosotros ninguno se nos ocurrió, mis hermanos y a mí desde pequeño, inventar con eso, como hacen los muchachos que te tiran un tiro. Mi papá también, mira qué cosa, yo no copié eso. No, porque no le tienes respeto, porque al final es los valores que te infunden. A mí esa campaña de masculinidades positivas me parece excepcional, porque es lo que tú dices, es cambiar el sistema de conducta que hay en la sociedad, es enseñarles, no decirles no mates, es decirle trátalas bien. Mira, yo recuerdo, o sea, es enseñarle el comportamiento, porque muchas veces, como solamente reciben los mensajes negativos, no saben cómo ser positivos. Ahí es que voy, justamente, por eso hablamos de desconstrucción
de esos mitos y micromachismos de que las mujeres son objeto de tu propiedad, y que es así porque la experiencia y el testimonio de estos hombres es que si ellos hubiesen sido educados de una manera diferente, no habrían llegado ahí.